Ok, muchachos, el siguiente tema es el 7.2, que es el ciclo de Krebs y la respiración celular. Este es un resumen de las tres etapas del catabolismo de las proteínas, las grasas o lípidos y los glúcidos o carbohidratos. Esto es las etapas de la respiración celular. Tenemos la primera etapa, que es la producción de acetil-CoA a partir de aminoácidos, de los lípidos y de la glucosa. Vean que de los aminoácidos y de los lípidos básicamente es directo, ¿verdad? Ahí vimos que se producían otros compuestos en algunos, pero vamos casi que directo a formar acetil-CoA. Mientras que con la glucosa vamos a pasar por el proceso de glucólisis para formar piruvato y por un complejo enzimático que vamos a ver en las siguientes diapositivas, se convierte en acetil-CoA. En todo este proceso se están produciendo electrones que van a viajar hasta la segunda etapa, en donde van a ser luego transportados por NADH y FADH2. El acetil-CoA va en la fase 2, entonces, a ingresar al ciclo del ácido cítrico, en donde se van a formar una serie de compuestos que vamos a ver con más detalle también en las siguientes diapositivas. Y se van a seguir formando electrones. Todos estos electrones van a ser transportados por estos transportadores de electrones, el NADH y el FADH2. Estos en la etapa 3, que es la que sigue, vean que aquí lo que se está haciendo es oxidando al acetil-CoA. Y aquí lo que sigue es la transferencia de electrones y la fosforilación oxidativa. El NADH y el FADH2 van a entrar a la cadena respiratoria que se encuentra dentro de las mitocondrias y van a hacer la transferencia de electrones. Este proceso genera ATP y agua. Esto es lo que les estaba contando. Entonces, el piruvato se va a oxidar a acetil-CoA y CO2, como ya vimos. ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio de un complejo de piruvatos deshidrogenasa. Es este de aquí, complejo de piruvatos deshidrogenasa, que son enzimas. Y este complejo necesita 5 coenzimas. ¿Cuáles son esas 5 coenzimas? La coenzima A, SH, el NAD+, la TPP, el lipoato y el FAT. Todos estos son necesarios para convertir el piruvato en acetil-CoA, en una reacción que es irreversible. Vean que, entonces, ¿cuáles son las vitaminas que se necesitan para que se formen estas coenzimas? Tenemos al ácido pantoténico, que da origen a la coenzima A, la nicotinamida, que es parte del NAD o del NADH, la tiamina, que es parte de la TPP, y la riboflavina, que es parte del FAT. Esas son las 4 vitaminas que son esenciales para que esto se forme. Si esto no se forma, no tenemos el complejo y no podemos convertir piruvato en acetil-CoA y no tendríamos tampoco el ciclo del ácido cítrico, al menos a partir de la glucosa. Este es el ciclo del ácido cítrico, todo esto. Ustedes lo vieron en biología, mucho más sencillo. Si vieron los nombres, no vieron las enzimas tanto y tampoco vieron las formas que se presentan aquí. Ustedes no se tienen que aprender las estructuras, sin embargo, sí se tienen que aprender los nombres de esas estructuras, las enzimas involucradas y el nombre de cada uno de los procesos que está ocurriendo. Y lo que se forma, ¿verdad? Los productos que se están formando. Entonces vamos a tener que, iniciando con el acetil-CoA, en la primera fase, en la primera reacción, vean que se llama condensación. Entonces, en la condensación, la citrato sintasa agarra el acetil-CoA, introduce agua, libera la coenzima SH y me forma citrato.
Okay, acuérdense que condensación va a ser entonces en este caso la formación de citrato aquí. El citrato, por acción de una enzima llamada aconitasa y una deshidratación, va a perder agua y se va a formar un compuesto que se llama cis-aconitato. De ahí viene aconitasa. El cis-aconitato, recuerden, cuando hablábamos de cis y trans, cis están viendo para el mismo lado, vea que todo el mundo está viendo para el mismo lado, trans estarían viendo en lados opuestos. Entonces, después de que se ha formado el cis-aconitato, hay una nueva hidratación. Vean que todo esto es una sola reacción. Vean que es 2A, 2B. Entonces, primero, en la fase A del paso 2 hay una deshidratación. En la fase B del paso 2 hay nuevamente una hidratación. Y esto, también por la enzima aconitasa, me forma isocitrato. Ahora, el isocitrato en una reacción que se llama descarboxilación oxidativa, dada por una deshidrogenasa isocitrato o una isocitrato deshidrogenasa, me la convierte al isocitrato en alfa-cetoglutarato. Del alfa-cetoglutarato sufre otra descarboxilación oxidativa en el paso 4. Por medio de este complejo enzimático llamado alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Me forma además CO2 y me forma succinil-CoA. Vean que aquí nuevamente la coenzima A es introducida. Entonces forma succinil-CoA. La succinil-CoA es sustrato de esta enzima, la succinil-CoA sintetasa. Entonces, la succinil-CoA sintetasa lo que hace es adicionar un grupo fosfato, ADP o GDP, cualquiera de los dos son ácidos nucleicos que eran transportadores de electrones. Y van a formar entonces GTP o ATP. Eso va a depender de la célula que sea, si es en una célula procariota, en una célula eucariota, si es en algún tejido en especial, etc. Vean que nuevamente se libera la coenzima ASH. Este proceso se llama la fosforilación de sustrato. ¿Okay? Luego de ese proceso, lo que nos queda a partir del succinil-CoA es succinato. El succinato es el sustrato del succinato deshidrogenasa. Y en un proceso llamado deshidrogenación se produce FADH2 y fumarato. El fumarato, por acción de una fumarasa, en un proceso de hidratación, veamos que ya vamos por el paso 7, hidratación significa que se agrega agua, vamos a tener la formación de malato. Y el malato, por acción de un malato deshidrogenasa, hay una deshidrogenación y se forma oxalacetato. Vean que en esta deshidrogenación, vean que queda entonces ya finalmente el último compuesto. Y de ahí nuevamente inicia el ciclo. Vean que en el paso 3, en el paso 4 y en el paso 8 se forman NADH. En el paso 6 se forma FADH2 y en el paso 5 se forma GTP. Esto es muy importante que sepan en dónde es que se forman los ácidos nucleicos encargados del transporte de electrones, que son el NADH y el FADH2, y dónde es que se forman los ácidos nucleicos que son encargados del transporte de energía, que es el GTP o ATP. En seres humanos o en animales hablamos más que todo de ATP. Cada uno de estos compuestos, fumarato, malato, oxalacetato y demás, van a ser utilizados como sustratos para la producción de otros productos, valga la redundancia. Entonces, esta es la única reacción que vamos a ver de cerca.
las otras no las vamos a ver para evitar complicaciones. Vamos a tener al acetil-CoA, que junto con el oxalacetato y el citrato sintasa me forman citrato. Esto es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? El oxalacetato más el acetil-CoA con el citrato sintasa y un proceso llamado condensación se va a formar citrato. Ahí se libera la coenzima ASH y se agrega agua. Esto es lo que se está viendo en esa primera parte, en esa primera fase. Las demás no las vamos a ver. Ahí se pueden ver bastante bien en el ciclo que les enseñé. Este es un ciclo bastante resumido para que observen lo que se está formando únicamente, sin todas las estructuras, sin las enzimas colocadas, nada más con los productos que se han formado. Entonces, el oxalacetato más el acetil-CoA me forman citrato. El citrato se convierte en isocitrato. Entre isocitrato y alfa-cetoglutarato se forma CO2 y NADH. Entre alfa-cetoglutarato y succinil-CoA se forma NADH y CO2. Entre succinil-CoA y succinato se libera ATP. Entre succinato y fumarato se libera FADH2. El fumarato se convierte en malato y el malato, al convertirse a oxalacetato, libera nuevamente NADH. ¿Okay? Entonces vamos a tener aquí en este ciclo que se han liberado 1, 2, 3 NADHs por un acetil-CoA y se han liberado un ATP y un FADH2. En esto, ¿verdad? Es muy general. Vamos a ver un cuadro que nos dice cuántos se forman por paso. Es este cuadro de acá. Vean que en la glucólisis, que es desde aquí hasta donde se forma el piruvato. Esto es la glucólisis completa. Entonces, entre la glucosa y la formación de glucosa 6-fosfato, acuérdense que gastábamos un ATP. En la formación de fructosa 6, más bien, cuando se fosforila por segunda vez a la fructosa 6-fosfato y forma fructosa 1,6-bifosfato, se gastaba otro ATP. En esta parte ya tenemos, luego de la fructosa 1,6-bifosfato, si ustedes se acuerdan bien, había una enzima que la partía en dos, dejándonos 2 gliceraldehídos 3-fosfato, por eso aquí viene 2. Que al gliceraldehído 3-fosfato dijimos que era G3P. Entonces hay 2 G3P y cuando estos son nuevamente, cada uno de estos G3P es nuevamente fosforilado, hay 1,3, o sea, 2 moléculas llamadas 1,3 bifosfoglicerato. En este punto se formaban 2 NADH y dan una cantidad alrededor de 3 a 5 ATPs. ¿Por qué es esta diferencia? Dependiendo del tejido. El corazón y el hígado no pierden tantos ATPs en esta parte, entonces pueden producir más, mientras que los demás órganos producen menos. ¿Ok? Luego, las dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato son convertidas a 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Ahí que sucedió, a cada una de estas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato se le había retirado un grupo fosfato. Entonces la molécula me quedó solamente con uno. Las dos moléculas de 3-fosfoglicerato, entonces en este paso, me han formado 2 ATPs. Luego, en el paso en donde está los 2-fosfoenolpiruvato y se convierten finalmente a 2 piruvatos, ahí me forman otros 2 ATPs. Ahora, esta parte que está aquí básicamente es la del ciclo del ácido cítrico. Vamos a tener que los 2 piruvatos van a entrar al ciclo del ácido cítrico y cada uno va a formar un acetil-CoA, dándome como resultado 2 acetil-CoA. En este punto se forman 2 NADH. Cada NADH, como ven aquí, corresponde a 2,5 ATPs.
Entonces, al final vamos a tener 5 ATPs. Luego, en una parte del ciclo del ácido cítrico hay 2 isocitratos que me van a formar 2 alfa-cetoglutaratos. En esta parte también se forman 2 NADH, ¿verdad? Es un NADH por cada uno. Entonces al final son 2. Y se me van a formar entonces 5 ATPs. Los 2 alfa-cetoglutaratos se convierten en 2-succinil-CoA. Entonces, por tanto, hay 2 NADH, ¿verdad? Es un NADH por succinil-CoA y otro NADH por succinil-CoA, dándome un total de 5 ATPs. Luego, los 2-succinil-CoA forman 2 succinatos, dándome 2 ATPs. Y los 2 succinatos me forman 2 fumaratos, dándome 2 FADH2. Ahora, cada FADH2 provee 1.5 ATPs. Entonces, al final tenemos 3 ATPs. Y los 2 malatos, lo último que sucede en el ciclo del ácido cítrico, forman 2 oxalacetatos. Estos forman 2 NADH. Y al final dijimos entonces que ya que cada uno da 2.5 ATPs, vamos a tener 5 ATPs como tal. Si suman todo esto, les dan entre 30 y 32 ATPs. Eso dependiendo entonces del tipo de tejido que hay. En el cuadro, en el resumen que ustedes me van a hacer del ciclo del ácido cítrico, sería bueno que en el ciclo de una vez pusieran que un cuadrito pequeño a la par o que pongan que son de una vez 2 o como ustedes gusten, ¿verdad? Pero que no se les olvide cuántos van a ser al final por cada uno o que sepan que luego se multiplica por 2. ¿Okay? Que yo sepa que ustedes están entendiendo este cuadro y dónde va todo. Ahora, ¿cuál es el papel del ácido cítrico en el anabolismo? Bueno, todos estos compuestos que se fueron formando van a servir para otro tipo de reacciones en donde se van a formar otros productos. Por ejemplo, ya vimos que el piruvato forma acetil-CoA y el citrato, a partir de la reacción que se da entre oxalacetato y acetil-CoA, va a servirme para la formación de ácidos grasos y esteroles. El alfa-cetoglutarato me sirve para la formación de glutamato y a la vez el glutamato me sirve para la formación de glutamina, prolina o arginina y para la formación de purinas. El succinil-CoA me sirve para la formación de porfirinas y grupos hemo, que básicamente son proteínas. El malato me sirve para la formación de oxalacetato y el oxalacetato me sirve tanto para la formación de aspartato y asparagina, que a su vez sirven para la formación de pirimidinas, y también me sirve para la formación de fosfoenol piruvato, llamado PEP. Y el fosfoenol piruvato me sirve a su vez para la formación de serina, glicina, cisteína, fenilalanina, tirosina y triptófano. El fosfonol piruvato también me puede servir para la formación de glucosa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dos cosas importantes aquí. Las pirimidinas y las purinas, recuerden que son parte del ADN y del ARN. Vean la importancia entonces de estos compuestos que están aquí. Ahora, el oxalacetato se convierte en PEP o fosfoenol piruvato mediante la PEP carboxiquinasa y el PEP se convierte en oxalacetato mediante la PEP carboxilasa. ¿Ok? Ahora, ¿qué significan estas flechas rojas? Estas flechas rojas indican las reacciones que van a servir para proveer nuevamente estos productos, estos sustratos. Cuando se están agotando, el piruvato nuevamente forma malato mediante una enzima málica.
Esto es por otro lado, ¿verdad? O el piruvato va a formar más oxalacetato mediante la piruvato carboxilasa. Cuando no tengo tanto oxalacetato, vamos a tener que el fosfenol piruvato va a formar más oxalacetato. ¿Ok? Estas reacciones tienen un nombre. Se llaman reacciones anapleróticas. Entonces vean, aquí está el piruvato más HCO3 más ATP y la piruvato carboxilasa y me forma oxalacetato. ¿Dónde ocurre esto? En el hígado y en los riñones. Cuando necesito también más oxalacetato, a partir del fosfenol piruvato más CO2 más GDP y la PEP carboxiquinasa, puedo producir más oxalacetato. ¿Dónde ocurre? En el corazón y en el músculo esquelético. También puede ser la fosfenol piruvato con la PEP carboxilasa y formar oxalacetato. Esto ocurre en las plantas superiores, en las bacterias y en las levaduras. Yeast es levadura. Entonces vean que estas son todas reacciones reversibles que utilizan la misma enzima. O sea, la piruvato carboxilasa puede servir tanto para la producción de piruvato como para la producción de oxalacetato. Igual con esta, igual con esta. Y bueno, por último teníamos que la piruvato más HCO3 y NADPH o NADH mediante la enzima málica me forma malato y más NADP. ¿Esto dónde sucede? Bueno, en eucariotas y en procariotas así muy generalizado. Estas son todas las reacciones anapleróticas y son para volver a formar estos compuestos que van a ser necesarios para la formación de lo que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? De todos estos nuevos compuestos que van a ser en su mayoría aminoácidos esenciales, ¿verdad? O aminoácidos necesarios para la formación de ADN, de ARN o para que puedan ingresar en los eritrocitos y llevar oxígeno, como es el grupo hemo, o para que formen esteroles, que son básicamente colesteroles, esteroides, etc., y formen ácidos grasos. ¿Okay? De ahí su importancia. Ahora, cuando hay mucho producto, hay una inhibición alostérica. Recuérdense que la inhibición alostérica era que había un cambio de forma de la enzima y esta ya no podía trabajar. Y esto sucede normalmente cuando se ha producido, por ejemplo, en este caso, mucho ATP, mucho acetil-CoA o mucho NADH o muchos ácidos grasos. Cuando tenemos mucho de esto, entonces se va a dar una inhibición alostérica en este punto. Va a haber una molécula que se va a colocar en el complejo piruvato deshidrogenasa, le va a cambiar la forma y ya el piruvato no se puede convertir en acetil-CoA. Mientras que si hay mucho AMP cíclico, mucha coenzima A, NAD+ o calcio, entonces esta empieza a trabajar y a convertir el piruvato en acetil-CoA. Véanlo como si fuera un semáforo. Verde significa que va a seguir y rojo significa que ahí se detuvo. En el otro punto donde va a haber inhibición alostérica es entre la formación, es entre acetil-CoA y citrato, digamos, entre la unión de oxalacetato con acetil-CoA para formar citrato. Si hay mucho NADH, succinil-CoA, citrato o ATP, entonces se inhibe la citrato sintasa y ya no continúa. En cambio, si hay mucho ADP, continúa. ¿Ok? El siguiente punto, entre isocitrato y alfa-cetoglutarato. Si hay mucho ATP, la isocitrato deshidrogenasa va a ser inhibida alostéricamente. En cambio, si hay mucho calcio, mucho ADP, continúa. Si hay mucho succinil-CoA o mucho NADH, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa es inhibida alostéricamente y entonces no pasa de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA. En cambio, si hay mucho calcio, continúa. ¿Okay? Eso es la inhibición alostérica. Es para regular el flujo de los metabolitos.
Este cuadro que viene aquí, esta diapositiva y las dos que siguen, son diapositivas o figuras que saqué del libro de biología, que esto ustedes lo vieron el cuatrimestre pasado. Y es para recordarles entonces en qué consiste la cadena de transporte de electrones en las mitocondrias. Vean que esta es la mitocondria y lo que estamos viendo es la membrana externa. Luego estamos viendo en esta parte aquí, de acá, todo esto de acá va a ser la matriz. Es el espacio que hay entre la membrana externa y la membrana interna. Y luego vamos a tener la membrana interna que formaba las crestas. Y dentro ya en la membrana interna va a estar el compartimento. Perdón, se los estoy diciendo al revés. Esto que está aquí es el compartimento intermembranas. Todo esto, ¿verdad? Porque es la membrana externa y la membrana interna. Y lo que está aquí adentro de la membrana interna es la matriz. Ok. Nuevamente, por la confusión que hice. Membrana externa de la mitocondria y membrana interna de la mitocondria. Esa es la que está haciendo las crestas. El compartimento intermembranas se llama compartimento intermembranas porque se encuentra entre las dos membranas. Entonces, es este pequeño espacio que queda aquí. ¿Ok? Es todo ese pequeño espacio que queda entre las membranas. Y la matriz es el espacio más grande que se encuentra ya dentro de la membrana interna, ¿verdad? Entonces, todo ese NADH y FADH que se produjo con el ciclo del ácido cítrico y cuando se produjo la glucólisis y demás, me sirve, vean que al final son 10 NADH y 2 FADH2. Me van a servir para que se formaron durante la glucólisis, la formación del acetil-CoA y el ciclo de Krebs me van a servir para entonces el transporte de electrones a través de esta cadena de transporte de electrones. Entonces el NADH lleva 2 electrones que proveen energía a esta cadena, a esta proteína. Estos electrones continúan por todas estas proteínas dándole energía y activándolas. Al activarlas, hacen que los protones que están en la matriz, es decir, que están aquí dentro, van a ingresar al compartimento intermembranas, es decir, a esta partecita que se encuentra acá. Los electrones, como dijimos, iban a activar todas las demás proteínas. El FADH2 también participa en esa activación de las proteínas y hacen que esta otra proteína también transporte protones desde la matriz hasta el compartimento intermembranas. Vean que es un transporte activo. Y finalmente llega a esta última, en donde también va a pasar lo de la matriz al compartimento intermembranas. Esto genera una alta concentración de hidrógeno, que se ha generado entonces por transporte activo, ¿verdad? Porque necesitamos energía. Y todo este hidrógeno entonces sirve para algo. Va a salir ahora de forma pasiva a través de una proteína que está acoplada. De un lado es una proteína tipo canal de hidrógenos, ¿verdad? Y se acopla con una enzima llamada enzima sintasa de ATP, que es esta de este lado. Esta enzima sintasa de ATP aprovecha el paso de protones. Entonces, cada vez que pasan protones o hidronios a través de la proteína, se forma ATP. Y los electrones que ya no tienen energía salen hacia la matriz y se unen con oxígeno y con hidrógeno y se forma agua. Entonces, se requiere oxígeno para aceptar electrones cuya energía se ha agotado. Aquí se forma entonces agua. ¿Ok? A este proceso, en donde se utilizan hidronios para producir ATP, es lo que se le llama quimioósmosis. Y este es el resumen de la glucólisis y la respiración celular. Acordémonos entonces, tenemos a la glucosa. En la glucólisis se generan netos 2 ATPs, ¿verdad? Porque primero se gastaban 2 y luego se formaban 4. Y si restamos 4 menos 2, nos quedan 2. Y recordemos que se formaban 2 NADHs que van directito hasta la mitocondria,
e ingresan de una vez a la cadena de transporte de electrones. Con la glucólisis se me formaban 2 moléculas de piruvato y si no había oxígeno entraban en fermentación y formaban, cada una forma un lactato, entonces se forman 2 lactatos o 2 etanoles más 2 CO2. Si hay oxígeno ingresan a la mitocondria, a la respiración celular. Entonces, los piruvatos antes de entrar al ciclo de Krebs se tienen que convertir cada uno en una molécula de acetil-CoA. En ese proceso se producen 2 NADH, ¿verdad? Es un NADH por molécula de acetil-CoA y se producen 2 CO2. Ya tenemos las moléculas de acetil-CoA. Cada una entra en el ciclo del ácido cítrico. ¿Ok? Y se forman entonces 4 CO2 en total, ¿verdad? Van a ser 2 CO2 por molécula de acetil-CoA. Se van a formar 2 ATPs, es un ATP por molécula de acetil-CoA. Se van a formar 2 aguas, por decirlo así, que van a ser por 2 moléculas de acetil-CoA. Y se van a formar 3 NADH por molécula de acetil-CoA, dándome un total de 6. Y se va a formar un FADH2 por molécula de acetil-CoA, dándome un total de 2 porque son 2 moléculas de acetil-CoA. Este 6 NADH y 2 FADH viajan a la cadena de transportes de electrones. Acuérdense que en la diapositiva anterior venía escrito que eran 10 NADHs y 2 FADH2. Véanlo acá. Entonces se produjeron en total 6, ¿verdad? Para 2 moléculas de acetil-CoA en el ciclo de Krebs. Anteriormente se me habían formado 2, 6 más 2 son 8. Y en la glucólisis se me habían formado otros 2, 8 más 2 son 10. Y de la FADH2 solo hay 2. Entonces al final estos entran a la cadena de transporte de electrones en que se encuentran en la membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? Entonces iba a estar ingresando protones desde la matriz, que estaría ejemplificado por esta parte interna, y esto externo sería el compartimento intermembrana. Entonces al final esto me da un total de 32 o 34 moléculas de ATP. Aquí hay otro resumen en donde vamos a verlo todavía como más fácil, pienso yo. Vamos a tener la glucosa, que va a pasar por glucólisis y me forma 2 ATPs. Me forma 2 NADHs. Esto es en el citosol, ¿verdad? Estos van a entrar a la mitocondria. Las 2 moléculas de piruvato finalmente me generan 2 NADHs para convertir a 2 moléculas de acetil-CoA. Las 2 moléculas de acetil-CoA en total me producen 6 NADHs y 2 FADH2. Todas estas van a la cadena de transporte de electrones, donde dependiendo si son hígado o corazón, me van a producir de 36 a 38 moléculas de ATP. Si son otros tejidos, me van a producir de 32 a 34 moléculas de ATP. Y en el ciclo de Krebs también se van a producir un total de 2 ATP. ¿Okay? Esto es nada más, ¿verdad? Pensando con la parte de la glucosa y la glucólisis. Está también todos los demás que se van a estar produciendo a partir de, o sea, por eso dan estos números, lo que van a estar produciéndose a partir de los ácidos grasos o a partir de las proteínas. Ok, eso es la clase que vimos el miércoles. Esta es la tarea que yo les estaba diciendo a los compañeros del miércoles, que se entrega el 10 de agosto. Como nosotros no recibimos clases el martes y yo les estoy mandando esto hoy, pero les avisé ayer de la tarea, entonces ustedes también me deben de entregar la tarea el 10 de agosto. No me la tienen que entregar el martes, me la pueden entregar el miércoles. ¿Qué consiste la tarea? Tienen que hacer un cuadro de vitaminas. Este cuadro de vitaminas tiene que estar completo, ¿verdad? Con la función, la deficiencia, qué pasa cuando hay deficiencias, qué pasa cuando hay excesos, ¿verdad? Acuérdense que yo lo que quería que ustedes hicieran con esto era que hicieran cuadros comparativos, entonces que puedan poner lo que se asemeja una vitamina con otra para que les sea más fácil aprendérselo, ¿ok? Que lo hagan en forma de
con X o que lo hagan escrito, que entonces todas las similitudes las pongan en una sola cosa junta, no sé, como ustedes gusten, como ustedes quieran hacer el cuadro, mientras que sea un cuadro visual, que sea un cuadro que ustedes puedan decir, ok, sí, ya con esto de fijo me lo aprendí, ok. Pueden utilizar 4 hojas juntas y pegarlas y entregarme una hoja gigante, ¿verdad? Para que les quepa el cuadro. O pueden usarlo en una, ¿cómo se llama? En una hoja pequeña también, una hoja normal y corriente. Como les digo, pueden unir varias hojas, pegarlas por cintas de un lado y hacer un cuadro grande. Igual con el cuadro de minerales. Y lo tienen que hacer a mano. No me pueden entregar nada, nada, nada en forma de, digamos, impreso en computadora. No, tienen que hacerlo todo a mano. Entonces, las rayas que tienen que hacer de los cuadros las tienen que hacer con regla, ¿verdad? Tienen que hacerlo todo que se vea que le pusieron ganas. El resumen, los demás son básicamente resúmenes, resúmenes de reacción de la glucólisis. Yo lo que les recomiendo es que todo sea tal como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Que se ven ya sea un ciclo o que se ve una serie de reacciones que suceden una detrás de otras. O sea, que no lo hagan tanto escrito. Si ustedes le quieren escribir cosas, se las escriben a la par, pero lo mejor sería que puedan poner digamos que un sustrato de origen a este producto sirve de sustrato para dar origen a esto, que pongan las enzimas involucradas, lo que sale además cuando se da la reacción, etcétera, ¿verdad? Igual con las reacciones, el resumen de las reacciones de las rutas alimentadoras de la glucólisis y el resumen de las reacciones de catabólisis del piruvato y el resumen de las fases de beta oxidación de los lípidos y el ciclo del ácido cítrico o de Krebs. ¿Ok? Recuerden que con la beta oxidación de los lípidos yo no les estoy pidiendo que se aprendan los nombres. Ahí es nada más que sepan cuáles son las enzimas involucradas, qué es lo que se libera o qué es lo que se utiliza en cada una de esas reacciones, digamos, extra, que habíamos dicho que en algunos se liberaba la coenzima A o que se le agregaba agua o algo así. No es necesario que se prendan los nombres porque esos nombres que vienen ahí es un ejemplo de un ácido graso que es el ácido palmítico. Entonces no sirve que se me prenden esos nombres porque hay 1000 ácidos grasos y todos van a ser diferentes uno de otros y van a tener nombres diferentes. ¿Ok? Y en el ciclo del ácido cítrico, como les dije ahora, sería bueno que de una vez hagan el ciclo y que ya sea que lo pongan en un cuadrito a la par o que lo pongan incluido dentro del mismo ciclo, cuántos son los ATPs, los NADH, los FATH2, todos los que se le van a formar. Yo les recomiendo que puedan hacer en una hoja grande unir todos los procesos, los de glucólisis, la formación de acetil-CoA y el ciclo del ácido cítrico, más o menos como estaba en el resumen anterior, ¿verdad? Solamente que ahí está muy resumido. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer algo así todo junto, que puedan entender cuál es la interacción de todo, ¿ok? Y bueno, de la respiración celular también, ¿verdad? Que puedan hacer, no tienen que hacer el dibujo como tal, como viene ahí, pero pueden entonces explicar con flechitas y así lo que se va haciendo o para qué va sirviendo cada etapa. Vean que la tarea inicialmente, si ustedes se fijan, valía un 5%. Y el examen final valía un 25%. Yo le estoy quitando un 5% al examen final para dejarlo en 20% y ese 5 se lo estoy agregando a la tarea para que en lugar de 5 valga 10%. Eso es con la idea de ayudarlos un poco, ¿verdad? Yo la tarea no voy a revisar si está bien o mal. Yo voy a revisar si está completo, si está todo esto que estoy pidiendo aquí. Si ustedes lo hacen para salir del paso y solo ganarse el 10%, pues de ahí, si no me doy cuenta de algo que no vi, pues de ahí no me doy cuenta. Pero la idea de esto es también ayudarlos y que empiecen a hacer resumen y a ver si acaso les va mejor en el examen final. ¿Ok? Ya eso depende de ustedes. Y voy a hacer curva del segundo parcial, pero no es que les voy a regalar los puntos nada más.
estuve con un dilema grande porque realmente no quería hacerles curva. Siento que ustedes están muy mal acostumbrados a las curvas. Sin embargo, los exámenes están muy, muy mal y esto es por lo menos para que a la mayoría de ustedes les dé chance de ir a sustitución, porque sinceramente tampoco es que ayuda a muchos a pasar. Entonces la entrega es igual el 10 de agosto, es decir, el miércoles, y consiste en realizar las dos prácticas que yo les mandé acerca de grupos funcionales. Había una que se llamaba alcoholes y éteres, si no me equivoco, y otra que se llama desde aldehídos hasta aminas. ¿Okay? La curva va a corresponder a 10 puntos sobre la nota. Entonces, si alguien se sacó un 30 en el examen, tendría un 40. Si alguien se sacó un 50 en el examen, tendría un 60. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer y entregarme el próximo miércoles. Eso sería todo, muchachos, y si nos podemos ver el lunes a las 5 p.m. para dar la clase exactamente, entonces lo hacemos. Ya varios me han confirmado, eso serían para los del martes y cualquier cosa, entonces de ahí quedamos, ¿verdad? Ya tengo como 5 confirmados. Si alguno del miércoles va a asistir, me avisan, no puedo recibir a todos, sinceramente, porque no creo que me alcancen todos en una clase. Entonces, sería nada más para tal vez alguna consulta de dudas o algo así. Específicamente la clase de lunes va a ser para los del martes que no recibieron. Pero cualquier cosa podemos hablar si, para ver, digamos, cupos. Si tengo 30, hasta ahí llego, ¿verdad? Yo tengo 15 del grupo de los martes y podría aceptar a 15 personas más. Bueno, muchachos, eso sería todo y entonces nos estamos hablando para lo que sigue.